Hola, ¿cómo están? Ahora sí, les doy la bienvenida a todos los asistentes que tenemos hoy para este webinar. Como les dije en un principio, les agradezco su presencia. También les sugiero desde ya que mantengan sus micrófonos en silencio mientras se realiza la presentación. Al final de este webinar se abrirá una ventana para preguntas, consultas que nazcan a partir de la presentación. Hoy nos acompaña para el webinar México, Contexto y Proyecciones 2021 el profesor Jesús Ludwig García Canomura. Él es licenciado en Comercio Internacional, tiene maestría también en Administración de Pymes, es profesor investigador de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así que le damos la bienvenida y también, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro director, que a continuación les entregará unas palabras de bienvenida tanto al profesor como a ustedes. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes ya. Bienvenidos de parte de la Escuela de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. En esta oportunidad nos reunimos virtualmente para escuchar una interesante conferencia acerca de la realidad que vive y se proyecta a vivir nuestra nación hermana México, con quienes como sociedad, como nación y como escuela en particular nos unen muchas iniciativas de vinculación, especialmente bajo el marco de la Alianza Pacífico, y mucha movilidad académica y estudiantil. Por eso es importante la presencia especialmente de los alumnos hoy día. ¿Ya? Estas son las cosas que de alguna manera nos enseñan aquello que en el aula o en el aula virtual hoy día es teoría, ¿cierto? La mirada de los académicos, la mirada desde la realidad en la que nos tenemos que insertar. Por lo tanto, es absolutamente interesante que participe. Yo siempre llamo en las clases, en las reuniones, en los webinars, a que aprovechemos ese dejo de humanidad que nos deja hoy día al menos la tecnología, y que nos veamos nuestras caras. Eso es lo esencial, un dejo de humanidad, ver nuestras caras. No queremos ver si están acostados, si están en pijamas, si están presentables, no presentables, si viven en un palacio. No, queremos ver las caras. Y por eso los conmino, ¿cierto?, en la oportunidad que sea, a que nos mostremos, a que nos veamos. Hoy día nos visita Ludwig García Canomura, profesor de la UAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para conversar acerca de lo que atraviesa México, bajo el lema México, Contexto y Proyecciones 2021. Sin más, agradecido, querido hermano maestro Ludwig, les dejo con ustedes, ¿no es cierto?, al maestro García Cano. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, el profesor Lizardo. Gracias, Alexis, como siempre, tu acompañamiento y cobertura ha sido muy importante desde que estuvimos por allá en el 2015 en esta estadía del proyecto de investigación. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por permitirme compartirles unos puntos de vista. Y bueno, pues la verdad es que es muy satisfactorio ver a otras personas, poder platicar y charlar con ustedes, y como dice el profesor Lizardo, pues darnos esta oportunidad de un dejo de realidad en estos momentos tan difíciles para el mundo, y pues particularmente para nuestros países. Y bueno, pues prácticamente lo que yo les quiero compartir pues es un resultado de una investigación que estamos haciendo con los alumnos, que como ustedes sabrán, pues también participan de esta actividad, de lo que es el comercio internacional. Bueno, en este caso, nosotros somos parte de una
licenciatura en Comercio Internacional en la Facultad de Administración con más de 2,000 alumnos. Y esta licenciatura pues prácticamente está desde el año 2000, ya tenemos prácticamente 21 años con esta licenciatura. Y bueno, pues ha trascendido de ser una licenciatura como más administrativa, porque nació como administración y comercio internacional, a una más enfocada en estos momentos a las actividades operativas de logística. En este sentido, pues yo trabajo la parte del área de negocios, más enfocado al área de negocios, a las misiones comerciales, a las ferias y eventos internacionales, y en este sentido a lo que es la materia se llama mecanismos de promoción. Lo que hicimos pues fue un ejercicio que les compartimos. Bueno, quiero empezar primero pues para que ustedes observen, este es nuestro México, y bueno, nosotros nos ubicamos aquí en el centro, en el estado de Puebla, es donde nosotros estamos, colindamos con Veracruz, cerca del puerto marítimo de Veracruz, y tenemos al sur el Océano Pacífico con Guerrero y con Oaxaca. Y bueno, pues en este momento, al igual que todos los países en el mundo, pues tenemos una situación por el COVID, ¿no? De contingencia. Tenemos un semáforo que nos dice que ya México está en más tonos amarillos y naranjas, inclusive verdes, lo que nos hace salir pero con precaución y prevenirnos. Estamos observando entonces a México al 25 de abril, pues que tiene una realidad ya muy diferente, muy avanzada, y eso pues nos está permitiendo irnos incorporando cada vez más a actividades económicas y comerciales. Y bueno, en el caso de nosotros en Puebla, pues todavía estamos en semáforo amarillo, pero estamos a punto ya de iniciar actividades inclusive de escuela en el mes de agosto, es lo que se está proyectando, una vez que pues también estemos vacunados los profesores. Y esta es una realidad que, bueno, compartimos también con muchos países, la situación en la que estamos en cuanto al nivel de contagio. Y bueno, como les decía, pues nosotros trabajamos este proyecto de investigación, como lo dice el profesor Lizardo, y es algo que nos une en el marco de la Alianza del Pacífico. Desarrollamos un observatorio Alianza del Pacífico que fue el que presentamos en el 2015 y que ahora, bueno, tenemos la segunda etapa del 2020 al 24, con lo que estamos observando instituciones y estrategias de desarrollo de las pymes. Bueno, el contenido de la presentación pues versa sobre 9 puntos, 8 puntos y un punto enfocado a las acciones para enfrentar la contingencia. El primero es una exploración sobre lo que es nuestro México en cuanto a sus actividades que han estado impactando en materia de comercio exterior, un comparativo México 2019 con el 2020 y los pronósticos para el 21, oportunidades en los sectores que están teniendo mayor actividad o que tendrán mayor actividad para el 21, y luego un área de impactos. O sea, ¿qué ha sucedido con el COVID en la sociedad? Principalmente cuestiones de género, el sector más afectado que ha sido pues esta lucha por la equidad y por la igualdad en cuanto a hombres y mujeres, y bueno, pues la afectación a las mujeres. Quiero decirles que nosotros ya nos encontrábamos en un paro antes de iniciar la cuarentena en la pandemia, precisamente por una exigencia muy legítima de nuestros estudiantes y bueno, los estudiantes en Puebla que se unieron y hicieron una protesta en cuanto a esta situación de violencia que se está viviendo contra las mujeres en México y en Puebla particularmente. Y esto pues generó esta situación que ahora la vemos mucho más, digamos, potencializada con este encierro que ha afectado a las mujeres, a los niños por la violencia familiar y que ha venido a poner sobre la mesa una discusión sobre la familia en este momento, ¿no? ¿Cuál es el papel de la familia? Y bueno, los efectos que ha tenido el COVID en el comercio internacional y logística, la importancia que tiene ahora la economía digital y
la transición acelerada, que de hecho pues ya se observaba desde el año 2000. La CEPAL con el modelo de desarrollo sostenible nos los venía diciendo: cambia, desarrolla nuevos sectores, digitaliza, trabaja la alfabetización digital, y ya teníamos esa responsabilidad desde hace 20 años y no fuimos cautos en esa recomendación, y pues ahora lo tenemos que hacer de manera acelerada. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la percepción que se tiene sobre las telecomunicaciones, la economía digital y esa transición de las pymes al e-commerce? Y por último, pues, ¿cuáles son esas acciones que los pequeños negocios están teniendo ante la contingencia? Todo esto derivó de una observación que estamos haciendo en el acompañamiento de las empresas en esta materia de mecanismos de promoción, y se les cuestionó a las empresas, inclusive pues son percepciones que tienen los practicantes, que son alumnos como ustedes, que trabajan en el acompañamiento de las empresas. Entonces, concretamente nosotros estamos poniendo a su disposición los puntos de vista, las observaciones, los comentarios acerca de estos temas. Bien, pues entonces, nuestro comercio exterior pues prácticamente nos habla de que somos una nación pues industrializada, en el cual las exportaciones del sector primario como el petróleo, las agropecuarias y los derivados del petróleo pues son importantes, pero no son las principales, tanto en exportación como importación. Lo podemos observar en el 2019. En contraste con el 2020, solo hubo algunos cambios en el caso de lo que más exportábamos en el 2019, teléfonos, y lo que más importamos para el 2020, que fueron los teléfonos. Y eso pues responde a que fue una actividad obvia el estar en la economía digital, pues la mayoría depende de los teléfonos celulares, los smartphones, para poder desarrollar esta actividad de la economía digital. Y bueno, las actividades agropecuarias que también ocuparon un mejor lugar en las exportaciones para el 2020. Entonces vemos un comportamiento pues prácticamente en cuestión de sectores, sigue siendo la industria manufacturera muy importante, los bienes de consumo, los bienes de capital, y bueno, el sector petrolero, pues nosotros, como ustedes sabrán, somos una nación petrolera, contiene muchos recursos, y esta actividad pues sigue siendo importante en la economía. Entonces podemos observar que prácticamente el único movimiento es que de agropecuarias, de ser el quinto lugar, pues pasó a ser el tercer lugar en exportaciones en el 2020, y de ser importante en la importación ahora se volvió en el tercer lugar, ¿no? Es algo como destacado, como un cambio que nosotros pudimos observar. Otro elemento importante es que si bien las exportaciones petroleras son importantes por lo que les decía de nuestra vocación productiva, por nuestros recursos naturales, son las que tuvieron un mayor impacto en cuanto a sector. Además del sector turismo, que pues igual que a ustedes les vino a afectar bastante, con un decrecimiento muy importante en cuanto a las actividades. Bueno, ante esta realidad, nosotros tenemos un incentivo muy importante en cuanto a nuestra industria, que es el TEMEC. Prácticamente entramos al 2020 a la pandemia, pero también iniciamos con un tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, nosotros, como vieron, como somos un país manufacturero, la industria automotriz es la más importante, es la que más valor agregado genera, es la que mayor valor genera en cuanto a sus cadenas productivas, y por lo tanto es la que nos va a jalar. El 60% de la actividad del comercio exterior lo ocupa la economía, es decir, es muy importante, es más del 60% el comercio exterior y su importancia para la economía, y en este sentido la más importante es la industria automotriz. Y bueno, los otros elementos pues son por obviedad que empieza a reactivarse la economía y entonces empiezan a recuperar actividades, y por otro lo que nos dice la economía digital, pues de ir haciendo una transición acelerada, acompañando de capacitación, de automatización, de robotización de las actividades productivas, y por otra parte también
pues de una simplificación administrativa por parte del gobierno para incentivar a las empresas. Y bueno, pues los pronósticos que hay para México, pues prácticamente están basados en ese 3.5%, bueno, de crecimiento con relación a, pero nosotros pues ya veníamos de un decrecimiento en la actividad productiva. Nosotros no crecimos en sí en el 2019, tenemos un decrecimiento, es más, en el 2019, y luego con la pandemia pues caímos un menos 9% en cuanto a nuestro crecimiento. Bueno, decrecimos, y de ese 9% pues llegaremos ahora al 2021 a tener un 3.5%, que va en relación a lo que va a crecer la actividad en América Latina, que es 3.7%. Entonces, prácticamente pues estamos en ese sentido. Es importante destacar que nosotros como país manufacturero, país industrializado, tenemos un impacto muy importante en cuanto a la desaceleración de la industria manufacturera, ya que aún con estas previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sobre México, pues en realidad vamos a tener un crecimiento menor al 1%. Es un crecimiento muy, muy bajo, ¿no? Y que un incentivo para nosotros, pues es el TEMEC y lo que les comentaba de las cadenas productivas, los enlaces a partir de la industria automotriz, que eso es lo que genera mayor certidumbre e inclusive atracción de la inversión extranjera directa que está llegando, pero que también tiene cierta incertidumbre por pues no solo la política mundial, sino también por la política, como ustedes sabrán, nosotros tenemos un nuevo régimen político que se denomina progresistas, y qué bueno que una de sus alas es combatir la corrupción, pero bueno, pues no deja de ser algo que está generando incertidumbre por las políticas que están implementando y que están echando atrás de los gobiernos anteriores, y eso genera cierta incertidumbre. Y bueno, pues prácticamente es reiterar que TEMEC es la salida para el sector automotriz. Y bueno, pues ustedes ya se habrán dado cuenta que nosotros somos un país muy afectado por los problemas de seguridad pública, en cuanto a la inseguridad que genera el crimen organizado, el narcotráfico, y pues esto ha vulnerado a la sociedad en cuanto a que pues entre más se ha contenido al crimen, al narcotráfico, pues busca otras formas pues de delinquir, ¿no? Y eso pues ha generado muchos problemas de seguridad pública, y aunado ahora en este momento por la pandemia, como les decía al principio, pues está impactado por esta violencia doméstica que cada vez es más contundente, más fuerte, más difícil de contener, ¿no? Bueno, en México, pues igual que otros países, está proyectando ciertos sectores como oportunidades. Bueno, como pudimos observar, el sector agropecuario tiene una presencia en sus exportaciones para México. El sector automotriz por la cuestión industrial, en el cual pues tenemos una oportunidad de clúster industriales, inclusive en el sector aeronáutica, y que esto pues va a ser el gran impulsor por las cadenas productivas que genera el sector automotriz. El sector financiero, de las financieras tecnológicas que están llegando, inclusive son empresas que también vienen de Chile, de Argentina, que están incorporándose al mercado mexicano y que están viendo esa oportunidad para aprovechar la inclusión financiera. Los servicios pues, de salud, que son una cuestión obvia porque se puso sobre la mesa la falta de profesionalización de los médicos en cuanto a no tenemos especialistas. Tenemos un déficit de más de 4,000 especialistas, de urgenciólogos, de médicos intensivistas, de médicos generales, familiares que pudieran atender la contingencia. Tenemos un déficit en cuanto a infraestructura hospitalaria, equipamiento, y bueno, eso generó una oportunidad para otros países que invirtieron, que mandaron productos
y servicios a México, y que bueno, ahora tenemos ahí una oportunidad de negocios en este sentido, en los servicios médicos. Obviamente en investigación y desarrollo tecnológico, tanto para el equipamiento médico como para el desarrollo de vacunas y de estos medicamentos, ¿no? Y bueno, los servicios financieros, como les decía, pues es un sector también muy importante para el financiamiento ahora de la reactivación económica. Bien, este es el escenario de México en su actividad comercial. Y ahora nos vamos a los impactos. ¿Cuál es la percepción que se tiene en el impacto del COVID-19? Sin duda, la mayor impacto, como les decía, pues es a las mujeres, porque son jefas del hogar, son las que han cargado con mayor chamba, decimos nosotros, mayor trabajo en las familias, y tienen más horas de trabajo, no solo en la familia, sino en sus trabajos, y esto ha aumentado, pero ha reducido el ingreso. Tienen el impacto mayor en cuanto a pobreza, es más afectado a las mujeres, y en el sector salud está conformado por más mujeres que hombres, y entonces ahí vemos esa inequidad. ¿Cuáles son los efectos más graves del COVID en cuanto a las mujeres? Pues bueno, el trabajo no remunerado, el trabajo informal es muy alto, y bueno, pues la violencia hacia las mujeres y la violencia familiar es un aspecto que está afectando mucho la salud mental. Estamos observando, por ejemplo, en las noticias se está viendo algo común, que es el suicidio, y se ha visto que es algo que está pasando sobre todo en mujeres, y no solo jóvenes estudiantes, sino mujeres, pues digamos, más adultas de entre 40 y 60 años, y eso está generando esta afectación de salud mental, ¿no? La violación, la violencia a la mujer, pues está generando también embarazos pues, no planeados. Entonces es un efecto social de impacto que está muy drástico, que nos va a generar una complicación en un mediano corto plazo. ¿Cuáles son las recomendaciones que llaman la atención para recuperación económica? Bueno, pues la dinámica en fortalecer las economías locales. Yo creo que esto es algo que nos está pasando en todos los países, que hay que solidarizarnos, hay que buscar cómo apoyar al comercio local y poder apoyarnos y salir adelante. Y la inversión por parte del gobierno en infraestructura y la promoción del empleo. Eso es algo que puede ayudar a reactivar la economía. Y bueno, aunado a que en cuestión social, pues igualdad de condiciones y oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, pues en cuanto a las empresas, impactar en reforzar el financiamiento para que puedan incorporarse y reactivarse. Y bueno, también apoyos que sean financieros orientados a las mujeres, a las jefas de familia, para mejorar sus condiciones y su situación social. Que bueno, pues es un aspecto muy importante, porque son más las mujeres que hombres, hay más mujeres que hombres en cuanto a la población. Bueno, en cuanto a comercio internacional y logística, ¿cuáles son los retos en comercio internacional? Bueno, para todos los confinamientos, ¿no? Este confinamiento lo que trajo fue una reactivación y una desaceleración económica, y bueno, pues el control de la pandemia, estamos viendo que también tiene efectos en el comercio internacional, como la demanda internacional de mercancías. Son elementos clave que debemos considerar como un reto para el comercio internacional y las actividades logísticas. Existe una contracción del comercio interregional, nosotros lo estamos observando. En el comercio interregional que tenemos como Alianza del Pacífico, pues hubo una contracción. Ya no hay esta actividad entre México, Chile, Colombia y Perú, porque pues estamos orientados a fortalecer nuestros mercados internos. Sin embargo, hay una demanda de productos y servicios que tienen que ser atendidos. Y bueno, pues estamos regresando al sector primario para fortalecer y pues tener ingresos, ¿no? Entonces, esto es uno de los retos que tenemos en la reactivación de nuestro bloque regional y las oportunidades que nos está ofreciendo. Yo observo, por ejemplo, bueno, nosotros observamos que esta actividad pues se ve afectada porque se restringen tanto las importaciones como las exportaciones, y esto pues
impacta en la cadena productiva. Y por otra parte, pues la exportación o la importación de servicios, pues también se ve impactada sobre todo con los viajes de negocios, los viajes turísticos como la actividad principal en las exportaciones de servicios. Para nosotros fue un impacto colosal, y ni se diga de otros países como los del Caribe que dependen mucho del turismo, ¿no? Entonces es algo que está sucediendo. Eh, Actividades logísticas en cuanto al comercio internacional que se ven afectadas por la pandemia, bueno, como lo comentaba, todo esto que tiene que ver con el transporte de mercancías, como también las industrias manufactureras y sobre todo el sector de servicios en cuanto al turismo, de los servicios de viajes de negocios como viajes turísticos, entre otras actividades industriales, en el caso de nosotros con las autopartes y las automotrices. Eh, en este sentido, también el transporte de mercancías, tanto aéreo como marítimo, pues se vio afectado y por lo tanto, pues estamos insertos en cadenas globales de valor, tanto con Estados Unidos como con China, con Brasil, con Argentina, en cuanto a la industria automotriz. Y bueno, pues también las cadenas productivas en cuanto a alimentos y otras industrias que son importantes en cuanto a estas cadenas de valor global. Y bueno, por otra parte, eh, las acciones importantes para que el proceso contribuya a minimizar los riesgos de la pandemia, bueno, los efectos de la pandemia, pues seguimos buscando y mejorando la formación en logística. Nosotros pudimos observar que no hagamos un comparativo en el caso de Estados Unidos con México. ¿Cuántas vacunas lleva México aplicadas? ¿Cuántas vacunas lleva Estados Unidos? Bueno, se entiende que ellos son los productores. Sin embargo, vemos una logística impresionante en cuanto a la distribución. Bueno, en el caso de ustedes que son el país con mayor vacunación en América Latina, y bueno, nosotros tenemos una de problemas en logística, en escalonamiento, lo vivimos día a día, es realmente frustrante que nuestro gobierno no tenga, no se apoye de gente efectiva para el caso logístico, ¿no? Bueno, entonces vemos que es algo importante la estrategia logística, la integración regional, que nosotros pues tenemos acuerdos regionales, tenemos tratados, igual ustedes son un país con muchos tratados comerciales, y que eso puede ayudar a identificar cadenas productivas en las cuales nos podemos basar, anclar para desarrollar esta actividad. Y bueno, pues la cooperación en cuanto a innovación tecnológica y sin duda la sostenibilidad ambiental, que bueno, como hemos observado, pues deriva esta situación del deterioro del medio ambiente, ha sido esta cuestión también de esta pandemia, ¿no? Entonces, vemos que hay elementos que son recomendables como cadenas productivas regionales. Hablaba de esto, de aprovechar, por ejemplo, la infraestructura que tiene Chile, que tiene Colombia, que tiene Perú, que tiene México, para tirar cadenas productivas y desarrollar productos regionales que puedan ayudar aprovechando las vocaciones productivas que cada uno de los países tiene. Y bueno, podemos observar ejemplos en el caso del textil con Colombia, en el caso de los recursos naturales que ustedes tienen como el cobre y su producción y su desarrollo en cuanto a cadenas productivas para el sector eléctrico. Entonces, hay oportunidades que podemos aprovechar regionalmente, ¿no? En cuanto a la economía digital y las telecomunicaciones, pues podemos observar que prácticamente la empresa poblana, y en este caso la empresa mexicana, lo que tiene que buscar es esa digitalización, desarrollar software. Ahí a nosotros nos llama mucho la atención cómo Chile es un país que tiene muchos emprendedores en este ramo y está aprovechando el desarrollo de software para las aplicaciones en las empresas mexicanas. Es algo que a nosotros llama la atención, que debemos desarrollar para las necesidades específicas de la micro, pequeña y mediana empresa. Y por otra parte, en cuanto al modelo educativo, pues nosotros lo estamos viendo, ¿no? Replanteamiento de modelos de educación que
que estén basados en cuanto a la realidad de nuestras infraestructuras y pues mejorar la infraestructura, que es un pendiente que tenemos muy fuerte acá en México, con zonas donde no hay acceso ni siquiera a televisión, donde no hay acceso ni a electricidad, y que con los esfuerzos de llegar con la televisión para la escuela, pues se ve mermado, ¿no? No todos tienen teléfonos celulares, no todos tienen servicios de conectividad efectivo, es muy inestable, y bueno, pues necesitamos capacitación en cuanto a esa alfabetización digital. También es una importante oferta la economía digital porque te va a ayudar a tener más aprovechamiento de la economía digital. Puedes producir y comercializar tus productos a través de las plataformas que se están generando o que están presentes, y que ha habido una migración de la economía tradicional a la economía digital, y eso lo podemos observar. Pero pues se requiere capacitación e ir cerrando esa brecha digital. Por otra parte, bueno, pues los consejos para impulsar a las empresas mexicanas, pues es utilizar el desarrollo tecnológico, transformar de manera acelerada, generar esa transformación digital, o buscar esas oportunidades, porque de alguna manera la economía digital lo que está haciendo es que son mínimas las inversiones y pueden aprovecharse, se pueden generar mecanismos de comunicación a través de las redes sociales, a través de las plataformas, se puede aprovechar, y eso ha aprovechado algunas de las empresas mexicanas en esa transformación digital, es decir, aprovechar lo que está presente, las plataformas tecnológicas. Por otra parte, pues desarrollar estrategias de marketing digital, pues adecuado a las características de las empresas. Repito, el aprovechamiento de las plataformas online existentes, que bueno, en el caso mexicano, bueno, en el caso poblano, muchas empresas pequeñas están utilizando Mercado Libre, Amazon, Alibaba, las empresas de acuerdo a los alimentos, por ejemplo, utilizan Rappi, Uber, Didi, como plataformas alternativas, y bueno, pues están implementando su servicio a domicilio, y también utilizan los marketplaces de Facebook. Y bueno, por otra parte, se están abriendo espacios para el financiamiento a través de las fintech, y están aprovechando, aunque falta pues mucho aprovechar esos financiamientos para el aprovechamiento de las comunidades online. Y bueno, pues los emprendimientos digitales atendiendo a esta ética, a esta responsabilidad y a esta flexibilidad por parte de las empresas, que es algo que, bueno, creo que también ustedes lo han estado desarrollando en cuanto a promoverlo, ¿no? Una flexibilidad digital, un emprendimiento digital, un liderazgo ético en cuanto a ofrecer y dar lo que estás ofreciendo y ser transparente en esa situación. Y bueno, pues por último, partimos de lo siguiente. Vamos a reactivarnos, vamos a accionarnos, vamos a salir sin miedo, pues atendiendo a los protocolos. O sea, ya esto llegó para quedarse. Tenemos que seguir. Ya aprendimos durante un año en esta cuarentena tan larga, este encierro tan largo, ya aprendimos protocolos. Ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que usar el cubreboca, que tenemos que usar el distanciamiento, que si hay mucha población a donde estoy yendo en mi trabajo o salgo, pues tengo que sanitizarme antes de entrar a casa, buscar cómo no contagiar o contagiarme. Y si estoy en el trabajo, pues también debo tener protocolos de higiene. Entonces esto nos va a ayudar a incursionar en esta actividad productiva, a irnos acostumbrando cada vez, y siempre y cuando atendiendo los protocolos. Entonces, pues un primer elemento pues es el comercio electrónico y las plataformas digitales. O sea, debemos apoyar a las empresas en ese entorno, y yo le digo a mis alumnos, y es lo que hicimos este periodo, vamos a contribuir con los negocios locales, vamos a tocar la puerta y decirles, bueno, te voy a generar tu comunidad en WhatsApp para que tú des a conocer tus productos. Te voy a dar de alta tu producto, tu servicio a través de una página en Facebook, y vamos a aprovechar el marketplace de Facebook. Vamos a dar de alta tu producto en
en Mercado Libre y vamos a diseñar un producto adecuado para que puedas comercializarlo por Mercado Libre u otra plataforma. Entonces lo que hicimos fue salir a la calle, tocar puertas, ofrecer nuestro apoyo en cuanto a nuestra experiencia, y eso ha estado dando resultados porque por lo menos contribuimos en nuestra calle, en nuestra colonia, y eso es importante que nosotros que tenemos esa información pues la compartamos, y es lo que pues se está recomendando, ser solidarios con las empresas, ser solidarios con la situación, también negociar con nuestros proveedores, negociar con el que nos renta, negociar con nuestros clientes, buscar desarrollar productos que sean flexibles de acuerdo a la situación actual. Entonces esta situación pues nos va a ayudar a todos, tanto al proveedor de servicios como al proveedor del espacio físico, como al cliente. Entonces todos estamos en la misma situación, a todos nos está afectando y a todos nos conviene pues ser solidarios para salir adelante y pues reactivar esta actividad económica. Entonces prácticamente está enfocado a utilizar la tecnología disponible, que prácticamente es en las redes sociales, las plataformas, y pues para ello necesitamos capacitarnos para incursionar. Y por otra parte, pues atender a los protocolos que ya de alguna manera estamos familiarizados, ya los estamos comprobando, y pues estamos viendo que la cuestión de la pandemia sigue, hay que estar atentos a esta situación, hay que ser precavidos, pero también necesitamos reactivación económica que pues están afectando. La gente necesita el día a día el trabajo, necesita alimentarse, necesita atenderse, y por lo tanto pues necesitamos también contribuir con esas empresas. Entonces aquí la cuestión es desarrollar modelos de negocio que sean adaptables a la situación y que podamos contribuir en ese sentido. Entonces, pues todo lo que les acabo de compartir es fruto de ese ejercicio que realizaron los alumnos en cuanto al acompañamiento de las empresas, es la percepción de unas empresas poblanas y de la percepción que tienen ante estos temas, que es lo que estamos compartiendo. Así que bueno, pues espero que sea funcional esta experiencia, y que bueno, pues si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues adelante, estamos para compartir impresiones al respecto. Bueno, agradezco la presentación desde ya del profesor, y está abierto el espacio para preguntas por parte de los estudiantes o de los académicos que estén presentes en esta sesión. Si no tienen el audio activo, pueden hacerlo a través del chat sin problema. Jesús, ¿cuál es el rol que le cabe al gobierno mexicano en esto de adecuarse, de adaptarse a la digitalización? Porque estamos ciertos que es una adaptación, o sea, es el mismo fenómeno por el que atravesamos nosotros. No es una creación, sino que nos hemos tenido que subir a la carrera, ¿ya? Adecuando los sistemas, los procesos a lo digital. No fue una planificación y no fue una creación. En consecuencia, además, sabemos que la digitalización de alguna manera destruye empleo. ¿Cuál es el rol del gobierno mexicano en función de apoyar la digitalización y de apoyar el empleo? Ha sido una situación muy contrastante. Se acaba de prohibir el outsourcing en México. El sábado fue el día límite y el día de inicio, donde la era México, al menos ya no hay outsourcing. Entonces eso quiere decir que hay voluntad política de reactivar de alguna manera los derechos laborales, y eso lo pudimos observar aquí en la universidad. Imaginen ustedes que el propio rector tenía empresas outsourcing para contratar a los profesores, y entonces ya había años que no teníamos esa situación. Entonces con eso
el día de hoy compañeros estaban muy contentos porque me decían que cómo podían ellos solicitar su servicio médico de cambio de lentes, por ejemplo, que es una prestación que tenemos trabajadores de la universidad. ¿A qué voy con esto? Que el gobierno está atendiendo demandas antiguas de mejores condiciones laborales, de mejores condiciones sociales. Eh, otra cuestión que acaba de implementar en cuestión también de las empresas es que se puso un impuesto a las empresas tecnológicas, a las redes sociales, a estas plataformas, de un impuesto sobre la renta y un impuesto al valor agregado que todos los que quieran comercializar a través de estas plataformas tenemos que pagar. Inclusive si tenemos espacios como el que rentamos a través de Airbnb o de Expedia, pues ya tenemos que pagar el impuesto sobre la renta del 3% y el 16% del IVA. Parecería una acción contracíclica, porque se supone que el gobierno debe tener un papel para dinamizar el que estas plataformas ayuden a más empresas. Pero por otro lado, el gobierno generó una pensión para los adultos mayores que a partir de los 60 años van a recibir un apoyo económico. Los jóvenes que también están recibiendo una beca, es muy poco, pero es un apoyo para sus transportes, por ejemplo. Se llama beca Benito Juárez para los estudiantes de escuelas públicas. También para los jóvenes con alguna capacidad, una discapacidad o una diferencia de capacidad, para las mujeres solteras. Entonces hay muchos apoyos que se están generando. Esto es muy criticable porque se dice que, bueno, todo este dinero que se les da a través de apoyos, pues no van a tener un impacto productivo, ¿no? Sin embargo, pues está tendiendo más a la causa social en darle un espacio, darle un apoyo al joven discapacitado, a la mujer, a la mamá soltera, para que tengan recursos. ¿Y de dónde van a obtener ese recurso, ese pequeño apoyo? Pues a través de la recaudación fiscal, y por eso es que hay una cuestión impositiva en las empresas tecnológicas, ¿no? Concretamente, bueno, esto que acabo de hablar de contexto es para que ustedes vean la situación, escuchen la situación que está sucediendo en México. O sea, es un gobierno que se dice progresista y que está buscando leyes que sean mucho más atentas a las necesidades sociales, pero por otra parte hay un esfuerzo ahorita de llevar Internet a todo el país a partir de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa estatal que genera luz eléctrica, genera electricidad, perdón, para la luz y para las demandas de electricidad de la industria, y es la que está encargando de llevar el Internet a toda la población. Entonces, si hay esfuerzos del gobierno por infraestructura, que tenemos una infraestructura limitada, que ha sido a partir tanto de la empresa privada como de la empresa pública, pero que todavía está muy limitada. O sea, todavía se trabaja mucho con microondas para las zonas serranas y de montaña, ¿no? Concretamente, pues el gobierno sí está poniendo capacitación, por ejemplo, laboral en cuestiones digitales de especialización, porque sí está consciente de que la especialización digital pues es algo que le va a ayudar a darle más competencias a los alumnos, a los trabajadores, para que se incorporen a la actividad productiva. Entonces, concretamente sí está atendiendo esta cuestión de infraestructura y de capacitación para el empleo. El Sistema Nacional de Empleo en México busca esa capacitación. Que le falta cobertura, que le falta logística, que le falta mayor difusión, que está muy limitado, sí, pero sí hay esfuerzos concretos, y pues la preocupación de que un empleo digital pues va a quitar 2 o más empleos físicos es una realidad, pero no podemos estar ahorita con esta situación de la situación de la pandemia, y la empresa pues tiene que buscar
cómo reactivarse. Y por otro lado, créanme que la situación fiscal en México está siendo diferente. A nosotros nos están con lupa, están buscándonos y nos están obligando a todos a pagar impuestos. Entonces es una situación en la cual está buscando de dónde obtener recursos, pues para todos los apoyos que está generando. Entonces es conveniente que haya actividad productiva, que haya empresas y que paguen impuestos para que tenga recursos, pues para apoyarlos y generar competencias, ¿no? Eso es algo controvertido, pero sí se está dando, sí está atendiendo esta situación el gobierno mexicano. No sé si contesto algo, tu percepción. Perfectamente. Y es increíble cómo hay muchos fenómenos que se repiten. A pesar de que los gobiernos, del gobierno de AMLO es bastante diferente, por lo menos doctrinariamente, al gobierno que tenemos acá. Donde lo que discrepo es, ¿no es cierto?, que cuando hay ayudas sociales que van en beneficio de la gente, ¿no es cierto?, no tenga mayor impacto económico. Claro que sí. O sea, yo creo que, ¿cierto?, que un gobierno que se preocupa de su gente, que la educa, ¿no es cierto?, sobre todo educación, por ahí está la salida a todos los problemas, educación, 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 es una sociedad que promueve todas sus plataformas sociales y que impacta positivamente en la marcha de la economía y de todo, ¿no es cierto?, en general. Gracias, Jesús. Profesor, tenemos una pregunta en el chat que dice, que la hace Marcela Corbalán, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo cree que serían las proyecciones para el 2025-2030 con respecto a desarrollar un nuevo modelo económico, vale decir, uno industrializado, sustentable y con mayor integración tecnológica? ¿Es viable para México dejar atrás el modelo de, dice, ensamble que mantiene hasta el día de hoy? Sí, sin duda, ese es el camino. Un ejemplo que está sucediendo es que las medidas restrictivas de afectación al medio ambiente están siendo cada vez más importantes en México, aquí en Puebla. Son casos inéditos, de verdad. Nosotros tenemos, bueno, aquí, por ejemplo, cerca de mi casa, casa de ustedes, tenemos un río, Alceseca, está a tres calles, 4 calles. Es un río que tiene, como muchos ríos en México, descargas residuales, aguas negras, etc. Y, y jamás había escuchado una sanción a una empresa grande, textil o de otro tipo, que hubiera ejercido el gobierno el poder de sancionar. Y bueno, pues se están dando casos de esa situación. Entonces, la cuestión ecológica, la regulación se está dando. Los espacios, por ejemplo, legislativos también se están dando. Los grupos progresistas ecologistas que buscan que haya regulación. Bueno, no solo que haya regulación, sino aplicación de la ley, pues se está dando. Lamentablemente, pues es un gobierno que también está reciclando a mucha gente de otros partidos, de otros regímenes. Entonces eso no ha dejado que la aplicación se dé. Vemos mucha ineficiencia en cuanto a la administración pública, de gente insensible, gente que está ahí por influencia, no por mérito, y entonces eso limita y dificulta que la aplicación de la ley se dé. Sin embargo, se están generando leyes, se están generando, en materia legislativa está la ley, está la regulación, ya es la aplicación, pero eso es una cuestión también de actitud, de una percepción diferente, y pues me atrevería a decir también de solidaridad con tu México, ¿no? Es decir, yo trabajo en la administración pública y mi papel es ejercer la regulación eh, eh, de cuidado del medio ambiente, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y ahí es donde falta mucho trabajo por hacer. Por otra parte, México está dentro de una economía, como lo dices, de ensamble,
es manufacturera, pero no lo vemos despectivamente, así como, pues tú solo eres manufacturero. No, o sea, ha costado mucho trabajo. Y estoy convencido, ustedes lo habrán visto, el modelo intraindustrial es el que más impacto genera, es el que más trabajo genera, porque las cadenas productivas, nada más veámoslo en un auto, todas las piezas que se involucran para conformar un auto. Entonces, todas esas piezas, si las convertimos en fábricas, en empresas, y eso en cantidad de trabajadores, pues es un impacto impresionante. Es mayor ese impacto al impacto que genera solo por la venta del producto de un auto, por ejemplo, es solo el producto final, ¿no? Que vendes el auto y lo compras, pues impactas menos. Y por otra parte, la actividad productiva que te ha dejado desde 1920, que México tiene esa industria automotriz naciente, a la fecha de hoy, pues nosotros ya ensamblamos inclusive fuselajes de avión. En México ya se ensamblan autos de lujo, de BMW, de Audi. Ya se ensamblan autos deportivos como de Mazda. Ya se trabajan partes muy sofisticadas de Rolls Royce, por ejemplo. Entonces, México ya tiene competencias tecnológicas que por una cuestión natural, en cualquier momento va a dar el salto al paquete completo de generar una marca propia, ¿no? Ya está Carlos Slim viendo esa situación de inversión en esa parte, pero independientemente de un inversionista millonario, la competencia tecnológica que ha alcanzado la ingeniería automotriz mexicana y la ingeniería aeronáutica mexicana ya lo van llevando a esa necesidad tecnológica de desarrollar ahora tecnología, ¿no? Que también esto, fíjense que fue parte de una estrategia perversa de cerrar el desarrollo tecnológico en México. Nada más por citar un ejemplo, cuando entra el TELCAN, cuando entra el Tratado de Libre Comercio para justificar la necesidad de importación de maíz en México, como ustedes saben que consumimos mucho maíz, se escondían las cosechas en el llamado CONASUPO en ese tiempo, que eran unas bodegas del gobierno donde se guardaban alimentos y se distribuían a las familias mexicanas. Bueno, pues escondían el maíz para justificar el desabasto y la falta de autosuficiencia y con eso justificar la importación de maíz. Bueno, esos casos de los años 80 pues se vinieron dando también con el Instituto Mexicano del Petróleo para que dejara de desarrollar investigación en petroquímica. Se generó en la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros apenas tuvimos un problema en el invierno por la escasez del gas natural, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se dejó de invertir, porque se prefirió comprar a desarrollar tecnología. Y lo chistoso es que se estaba ya desarrollando tecnología, se tenía esas competencias, pero por conveniencia de intereses empresariales, pues se dijo, ¿sabes qué? Deja de hacer eso y mejor lo importamos. Deja de generar tecnología para la industria petrolera y petroquímica básica y mejor la importamos. Entonces eso pues trajo un rezago tecnológico importante, pero no quiere decir que no haya habido esos esfuerzos. Si lo había, hay técnicas y ya nada más es cuestión de retomarlas y profesionalizarlas. Y en el caso, regresando a la industria automotriz, la industria aeronáutica, ha generado muchas competencias tecnológicas que ahora podemos decir que México tiene como su propia tecnología en cuanto al empleo, al desarrollar sus actividades en la industria aeronáutica y automotriz. Aquí en Puebla, por ejemplo, vemos empresas a la mexicana, decimos, que tú lo ves y es una casa, pero cuando entras a la casa ves que en las recámaras están los espacios de diseño, de corte tipo cartesiano, con láser, precisión, y es una empresa que le fabrica a Volkswagen, pero a su división
de los autos de lujo, piezas súper especializadas. Y entonces dices, bueno, pero esto no tiene nada que ver, no parece una empresa tecnológica, sin embargo es muy tecnológica y ha desarrollado esas capacidades, ¿no? Entonces, es conveniente, es como un paso natural que se va a dar cuando pues todavía nos queda mucho tiempo, porque en lo que aprendemos a cuidar el medio ambiente y a estar en armonía con él, pues nos va a llevar todavía un tiempo, pero es algo a lo que vamos a llegar seguramente, y no creo que dejemos el sistema de ensamble, eh, porque es también parte del complemento. O sea, no es que dejes el ensamble y te vayas a lo tecnológico, sino todo va amarrado, ¿no? La penúltima pregunta, profesor, es de Evelyn Samayoa y pregunta si están tomando medidas para reducir el tema de la violencia que están sufriendo las mujeres en México. Sí, sin embargo, mi percepción y lo que nosotros estamos notando, por ejemplo, desde el caso de la universidad, que lo vimos, son por los grupos sociales que están ahora impactando, están luchando más, están haciendo valer pues su derecho a manifestarse y sobre todo a poner sobre la mesa el tema. Nosotros lo vimos de primera instancia, como les digo, lo que estaba sucediendo antes de entrar a la cuarentena, esa exigencia por una igualdad, pero también por un respeto a las mujeres por parte de los profesores, por parte de los alumnos, de los compañeros, que tengan otra percepción de la mujer, ¿no? Y dejar ese abuso, ese acoso, ese hostigamiento sexual, en el caso muy puntual de las universidades, porque fue un día de la mujer donde todas las universidades públicas y privadas se reunieron y protestaron en ese sentido, que no podíamos dejarlo a un lado. O sea, es una realidad, es un secreto a voces que sucede en algunas universidades más que en otras, ¿no? Y también en el sector público, en el trabajo, en el cual se enfrentan a esas situaciones. Bueno, derivado de estas actividades, por ejemplo, aquí en la universidad, pues se generó un área de equidad de género donde se atiende la lucha contra la violencia de género, y pues se da una atención especial por parte de la abogada general, que tiene un área especializada para atender todas las quejas al respecto, y tiene un castigo muy importante en cuanto a esta situación. En cuanto al gobierno, pues vimos cómo llamó la atención esta situación, porque apenas se autorizó, por ejemplo, no se autorizó, se reconoce y ya es ley, inclusive tiene el nombre de una diputada que fue víctima de esta modalidad que se le llama sexting, y cuando tú no autorizas que tus imágenes o tus videos sexuales se publiquen, y por lo tanto ya es un delito, ¿no? Entonces ahora Olimpia se llama, la ley Olimpia, en el cual pues tú eres una persona importante en cuanto a autorizar o no que tus imágenes y tus videos se publiquen, ¿no? Se anden utilizando. Entonces, con esto, a que voy, a que esto surgió de una queja de ella, de Olimpia, y que al ver que no había más que un castigo social de señalamiento, pues ella busca apoyo, la apoya en colectivos, y llega al grado de que ella se vuelve legisladora local en Puebla, y lleva esta ley al Congreso local, y ahora es una ley federal. Entonces, estamos viendo que sí hay atención a las demandas sociales, hay regulaciones, pero vuelvo a lo mismo, la aplicación es ardua, es muy burocrática, es muy pesada, realmente es muy difícil ser mujer, ser indígena, ser pobre en México, es muy difícil.
Si, si por una situación tan normal y tan simple como es quejarte por ejemplo, de una violencia animal, una mascota que está siendo maltratada, tienes que dar fe al Ministerio Público, levantar un acta y luego llevarla a la protección de animales. No, no saben, es un martirio. Entonces, esta situación, en el papel hay regulaciones. En el papel, las instituciones están armadas con leyes que pueden y deben aplicar, pero en el papel hay una eh, indiferencia del funcionario público, de la policía, de la sociedad en sí, al tema de la mujer. Apenas acaba de salir una nota la semana pasada de una compañera que está dando clases, así como ahorita que yo estoy aquí platicando, y llega su pareja y la golpea enfrente de sus niños. Está dando clases de inglés y enfrente de sus niños le empieza a golpear. Entonces, la vulnerabilidad en la que vive la mujer, no solamente la mujer, como les decía, pobre, indígena, sin estudios, sin capacidad, no, la mujer profesionista. Entonces, es una percepción social de machismo recalcitrante, absurdo, una situación absurda en la cual la percepción de la mujer no ha dejado de ser un objeto, ¿no? Entonces, es un trabajo social más que el trabajo de gobierno, ¿no? O sea, sí están en las instituciones, está la ley, pero la aplicación y la percepción de la sociedad de ese respeto a la mujer nos falta mucho todavía. Profesor, y la última pregunta es de Sofía Venegas. Eh, Dice, estamos entrando en una nueva etapa de globalización gracias al avance tecnológico, entre paréntesis TICs. ¿Cómo aporta dentro de la situación mundial actual? La pregunta es, ¿cómo ve que esto afecta o afectará a México? ¿Beneficio y problema? ¿Cómo cree que se le puede sacar provecho? Se hablaba de una desglobalización cuando estaba la era Trump y con todo este neoproteccionismo, e inclusive pues hubo acá un debate sobre esta desaceleración de la globalización. Yo creo que si no hubiéramos tenido este desarrollo global, difícilmente estaríamos saliendo en este momento. Solo observando un ejemplo, en el caso México-Argentina. México pone, digamos, la distribución, la cuestión logística a través de la Fundación Carlos Slim y un laboratorio León aquí en México de inversión francesa. Y Argentina produce la vacuna, ¿no? Entonces, aquí viene una cuestión de logística, de desarrollo de negocios, de globalidad, en el cual pues está México inserto. Y a través de el desarrollo tecnológico que tiene pues, Inglaterra, por ejemplo, con Estados Unidos, y pues el desarrollo de las vacunas, también Rusia, China. Entonces la globalización pues permitió esta interacción, ¿no? El que hayan publicado la cadena genética del virus, y a partir de eso pues, todos los investigadores pues empiezan a trabajar y a desarrollar las metodologías, y pues de acuerdo a los recursos disponibles de cada laboratorio pues empezó a generarse la vacuna. Entonces la globalización en este caso pues es una herramienta muy importante y necesaria. En el caso de México, yo la verdad no, lo veo muy difícil que pueda salir adelante como México y otros países que estén insertos en esta globalización. O sea, todos los que estamos dentro de ese ranking de economías exportadoras, difícilmente tus cadenas productivas van a dejar de funcionar. A lo mejor van a transitar hacia otros productos más sofisticados, hacia otro tipo de industrias, pero son cadenas productivas que ya están muy consolidadas y que son aprendizajes tecnológicos para otras cadenas productivas de otros sectores. Entonces, prácticamente la globalización en la siguiente fase
pues está en cuanto a esta consolidación de la automatización, de la robotización, y en este caso de la digitalización, que nos amenaza, sí, pero ya lo advertían hace, les digo, en el año 2000, con el modelo de desarrollo sostenible de la CEPAL, ¿no? Estaba así que venía una lectura ahí, y nos hablaba de la especialización, y si tú te especializas vas a generar mejores ingresos y calidad de vida, y entonces lo que debemos buscar era generar nuevos sectores industriales no tradicionales, y aprovechar a partir de esos sectores el trabajo y el desarrollo tecnológico, que es algo que no hicimos caso, o algunos sectores sí lo hicieron, y pues ahí lo estamos viendo. Entonces, en el caso mexicano, yo creo más que vamos por ese lado de especializar otros sectores para incorporarlos a esas cadenas productivas que ya están consolidadas. Inclusive el sector turismo y el sector de alimentos están encadenadas a este sector productivo. Cuando se abre la, la reforma energética en Coatzacoalcos, Tamaulipas y Veracruz, se tiene un déficit de hoteles, de negocios, de casas donde puedan quedarse los trabajadores de las plataformas petroleras o de las áreas de petroquímica o de las empresas que dan mantenimiento. Entonces va anclado el sector turístico y se dispuso de un fondo millonario para generar infraestructura hotelera para los hombres de negocios como para los trabajadores. Y eso también impacta en el servicio turístico con los viajes turísticos, con los viajes de negocios, e impacta con el sector alimentos alrededor impacta con el sector de servicios educativos para los hijos de los trabajadores. Entonces, lo ven, es un efecto multiplicador. Entonces, a lo que va es que las cadenas productivas se van a orientar al desarrollo tecnológico. Acá está Tesla, está coqueteando, está viendo en dónde se instala, en qué lugares de México puede aprovechar para, a lo mejor ahorita no armar un Tesla, pero sí para la parte de la proveeduría en algún autoparque. Aquí se ensamblan los proyectiles que usa Estados Unidos para los escudos antiaéreos, por ejemplo, ¿no? En Tijuana hay fábrica de fuselaje de esos proyectiles. Entonces, se tiene una madurez en la cuestión tecnológica de aeronáutica y a partir de eso pues, se van a tirar los clústeres y que tienen un impacto, ¿no? Entonces, industrialmente el caminito va a la tecnología. Y ustedes en Chile, los chilenos venden bastante software en México. Aquí en la universidad hay chilenos que están desarrollando tecnología, software para las necesidades que tenemos en las plataformas. Los argentinos también están acá. Entonces están aprovechando los espacios que tienen la cantidad de sectores empresariales en México, las necesidades que tienen para ser atendidas por empresas de software. Entonces, la tecnología es lo que va a ayudar a trabajar y pues la globalización. Yo no creo que haya una desaceleración en la globalización porque es una herramienta para la reactivación económica. Bueno, profesor, quiero agradecerle en nombre de la escuela, en nombre de los estudiantes, en nombre de nuestros académicos por su presentación. Creo hablar por todo en el sentido de decir que ha sido extremadamente completa, que nos ha dado un panorama de lo que está pasando en México y también de lo que está por venir, que es muy, muy, muy valioso y que sin duda significa mucho para nosotros. Así que le agradezco su presencia y su presentación hoy. Muchas gracias y también pues yo quiero dejarles un mensaje a ustedes chilenos que para nosotros son un ejemplo, nosotros los vemos como un país que tiene un nivel de vida muy interesante, muy desarrollado,
que es un país que tiene un nivel intelectual también muy atractivo y que empuja bastante. Eso es un referente para nosotros. Chile siempre ha sido esa percepción, esa curiosidad de cómo le hace Chile para estar tan bien. Para nosotros están ustedes muy bien. Nos gusta esta situación y es de admirarse muchas cosas que ustedes tienen. Así que yo cuando estuve allá en Chile me di cuenta de que era otra percepción la que ustedes luego tienen sobre su mismo Chile, ¿no? Y nosotros los vemos, al menos yo soy parte de esos mexicanos que vemos a Chile con mucho empuje, con mucha fuerza, con mucha proyección, muy disciplinado, muy organizado, muy respetuoso de sus instituciones, de sus leyes, con una voz muy fuerte cuando tienen que protestar, cuando tienen que levantar la mano para observar. Así que Chile tiene mucha fuerza que ustedes pueden aprovechar. Y pues ojalá se dé el espacio para que hagamos unas cosas juntos y compartamos actividades con los alumnos, con los profesores y tengamos más intercambios y que, como dicen, viva Chile. Gracias por todo y por su invitación. Ludwig, maestro García Cano, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, gracias por tu sapiencia. Yo siempre lo he sostenido, ¿no es cierto? El fundamento y la solución de todos los problemas de la sociedad humana está en la educación, en la educación, en la educación. A través del conocimiento se progresa. Y en tus palabras, tu exposición, nos damos cuenta que somos dos países que tenemos mucho más similitudes que diferencias. Y eso hace absolutamente necesario que se profundice la integración en todos los ámbitos para hacer de nuestras sociedades mucho más justas, más humanas, mejores y en progreso. Muchas gracias, Ludwig, Jesús Ludwig. Un abrazo a la distancia y con la esperanza de que ese abrazo sea físico entre todos lo más pronto posible. Muchas gracias.